Fotocrea 33 presenta. Hola y bienvenidos a Fotocrea 33, sección de astronomía. Hoy veremos el planeta más lejano y más azul de nuestro sistema solar, el misterioso Neptuno. ¿Pero es el más frío en verdad, por ser el más alejado del Sol? ¿Por qué es tan azul? ¿Se parece en algo a la Tierra? ¿Hay algo en Neptuno que tengamos que investigar a fondo? ¿Y por qué? Acompáñame a descubrirlo. Como siempre, te aconsejo no te pierdas de las 3 interesantes secciones de mi canal, como la astronomía, fotografía, creatividad, y verás que encontrarás divertidas y aprenderás muchas cosas nuevas. Suscríbete. Bueno, empezamos. El planeta Neptuno se le llama así por el dios del mar como en la mitología romana, Neptuno, ya que es un planeta con mucha agua. Neptuno es el planeta octavo y es el más alejado del Sol, a unos 4.400 millones de kilómetros alejado del Sol. Eso equivale a 30 veces más lejos del Sol que del Sol y de la Tierra, en comparación. Pero no por eso es el más frío, en comparación de Urano, claro, ya que mantienen las mismas bajas temperaturas estos dos, aproximadamente de menos 214 grados centígrados. ¿Y por qué? Ya te lo contaré más adelante. Neptuno es un gigante de hielo, es gaseoso y en su atmósfera hay amoníaco, helio y metano, que le da el tono azulado. También tiene vientos supersónicos. Cuando gira Neptuno es muy rápido. Tiene manchas oscuras que son huecos y estos se mueven de lugar en el planeta. Son remolinos de 2100 kilómetros por hora. Van más rápido que la mancha de Júpiter, que es una gran tormenta. Este es mucho más veloz. Neptuno no se descubrió por verlo, sino por cálculos matemáticos y por un raro comportamiento de Urano. Esto pasó en 1846, deducido por el francés Alexis Bouvard. Y desde esa fecha hasta el 2011 apenas completó su primera órbita, ya que Neptuno tarda en dar 165 años en dar la vuelta al Sol. Y su día no es de 24 horas como la Tierra, sino entre 12 y 18 horas. Ya que sus polos no son sólidos, tiende a variar las horas de su día. En 1989, la Voyager 2 transmite por primera vez fotos de Neptuno. Tiene 5 ligeros anillos. Está inclinado 28 grados. Tardan 40 años cada una de sus estaciones. Su gravedad es 17% más que el de la Tierra. Y se ha descubierto una fuente de energía interna, por eso su luz intensa de azul, debido al helio que absorbe más calor desde el Sol y por eso se ve más azul. Su núcleo rocoso y miles de grados bajo cero es su temperatura ahí, en el núcleo, creando que el agua se comporte diferente, muy densa y exótica o supersónica, y esto da un fluido de conducción eléctrica que influencia su campo magnético. La presencia de hielo y carbón y las presiones que existen ahí podría hacer que llovieran diamantes, así como lo oyes. Se le conocen hasta ahora 14 lunas o satélites. El más importante y más sabido es Tritón. Es la más interesante y podría haber sido un planeta enano, rocoso y helado y al mismo tiempo volcánico. Tiene una temperatura de menos 235 grados esta luna. Es muy grande y esférica, parecida a Plutón. En vez de ser una luna, parece más un planeta enano, como ya les dije, con una atmósfera delgada de nitrógeno. Está ubicada por el llamado cinturón de Kuiper y rota en sentido opuesto de Neptuno, lo que hace pensar que fue capturado por el planeta en algún momento.
Apenas estamos conociendo este gran y misterioso planeta. Sin embargo, se han descubierto muchos planetas como Neptuno fuera de nuestro sistema solar. Así que comprendiendo comprenderemos mucho más del universo. Y reflexionemos. Así como tenemos el poder e inteligencia para mandar naves espaciales y sondas a explorar planetas, también somos muy vulnerables a un simple virus que nos puede amenazar y quitar hasta la vida. Conozcamos los planetas y sus alrededores para comprender cómo y por qué tenemos que cuidar y proteger más el nuestro, y no tener que empezar a ver otros planetas como opciones para habitarlos porque el nuestro lo hemos destruido. La astronomía está en nuestras manos más que nunca y la tecnología está en otra época de oro. Aprovechémosla para crecer como humanidad. ¿Cómo ganar para que la humanidad sobreviva? Teniendo bondad y el saber compartir un planeta único, con vida por lo menos más cercano a nosotros y que aún no sabemos que exista otro. Sin embargo, hay más de 5,000 planetas allá afuera y ninguno aún con condiciones perfectas para la vida. Nuestro planeta es muy preciado. O ganará la soberbia y el poder, destruyendo así a la humanidad. Y quizás será solo a la humanidad, porque el planeta ha podido estar millones de años sin nosotros. Reflexionemos antes y no nos vayamos a arrepentir demasiado tarde. Esto es todo por hoy y te espero en el próximo video y no olvides suscribirte y dejar tus comentarios, me encantará contestarte. Hasta la próxima. Esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites.